hablado Zelensky y lo ha hecho ante el Parlamento Europeo, pero ha eliminado una parte crucial de su discurso, la petición de aviones de combate. Ayer el presidente de Ucrania viajó a Londres y en su comparecencia en la Cámara de los Comunes se atrevió incluso a dar las gracias por adelantado por el envío de cazas británicos. Es decir, sugirió que daba por hecho que Sunak le mandaría esos cazas. Pero ahora, en el Parlamento Europeo no ha mencionado nada sobre los cazas, aunque es cierto que puede hacerlo directamente, fuera de micro, en las reuniones entre los líderes que, se van a celebrar hoy en la Cumbre Europea que ha empezado. Así que vamos a estar muy pendientes, pero hay mucha plancha, desde luego. Y hoy Estados Unidos ha sido acusado de las explosiones de los gasoductos Nord Stream. Concretamente, ha sido acusado en un artículo escrito por un periodista ganador del premio Pulitzer que asegura que Biden estuvo detrás de la operación especial que llevó planeándose durante meses. Se trata del periodista Seymour Hersh, que ganó el premio Pulitzer hace 5 décadas y que hoy tiene 85 años. El periodista basa su información en fuentes anónimas y asegura que los estadounidenses pusieron explosivos que se activaban en remoto en un ejercicio llevado a cabo en secreto por la OTAN y que se conocía como Balt Ops 22. El periodista además incluye en ese artículo unas palabras de Joe Biden el 7 de febrero de 2022, es decir, 23 días antes de que Rusia entrara en Ucrania, y Biden habla directamente en esa rueda de prensa con Olaf Scholz, y el presidente de Estados Unidos asegura con mucha rotundidad que si Rusia invade Ucrania, van a acabar con el Nord Stream. La periodista le pregunta entonces cómo pretende hacerlo, y Biden responde directamente: lo haremos. Enseguida les ponemos el fragmento. Y Netflix enfada a sus usuarios. La empresa va con toda la artillería contra los que comparten contraseñas. Hace 5 años Netflix decía en su Twitter que el amor era compartir contraseñas. Y ahora, a 5 días del Día de los Enamorados, Netflix se convierte en el Grinch del amor. Ahora la compañía deja atrás ese eslogan porque va a por todas contra los que comparten contraseñas, que Netflix, por cierto, ha estimado que eran 100 millones de personas. La empresa ha empezado a producir una gran variedad de medidas para evitar que los usuarios compartan cuentas o por lo menos ganar dinero cuando lo hagan. Enseguida se lo contamos. Muy buenas tardes. Comenzamos el informativo con esas declaraciones de Zelensky, presidente ucraniano, ante el Parlamento Europeo, donde, por cierto, en ese discurso ha sido más importante lo que no ha estado que casi lo que ha estado, porque hoy Zelensky ha eliminado una parte crucial en su discurso frente al Parlamento Europeo: la petición de aviones de combate. Ayer el presidente de Ucrania viajó a Londres y en su comparecencia en la Cámara de los Comunes se atrevió incluso a dar las gracias por adelantado por el envío de cazas británicos. Es decir, sugería que daba por hecho que Sunak le mandaría esos cazas. Pero ahora, en el Parlamento Europeo no ha mencionado nada sobre los cazas, aunque es cierto que puede hacerlo directamente después, fuera de micrófono, en las reuniones que va a tener con los líderes de la Unión Europea en la cumbre que ha empezado hoy. En cambio, Zelensky ha celebrado en ese discurso que la Unión Europea esté brindando asistencia militar a este nivel, dice. Y dice además que estamos viendo desde Ucrania señales positivas. Además, Zelensky se ha mostrado confiado de que Ucrania va a entrar a formar parte de la Unión Europea y asegura que su país está ganando. Escuchamos ese fragmento. La Unión Europea está brindando esa asistencia militar a este nivel. Y estamos viendo, por supuesto, que hay señales positivas en este sentido y es importante verlo aquí en la Unión Europea y en los países europeos, que se están reformando las instituciones, que están yendo hacia adelante, que están modernizando y que Ucrania va a ser un miembro de esta Unión Europea. Ucrania está ganando, señoras y señores diputados, una Unión Europea que está ganando y Ucrania está ganando. Hoy Zelensky ha alertado de que la invasión de Rusia podría no quedarse solo en un país, en Ucrania, un mensaje que ya ha sugerido en otras ocasiones también. En el Parlamento Europeo, el presidente de Ucrania ha dicho que la guerra de Rusia no va dirigida exclusivamente a un territorio de esta parte o de otra parte de Europa. Además, Zelensky ha aprovechado ese discurso para llamar a Putin dictador. Esta guerra total que lanzó Rusia
no va dirigida exclusivamente al territorio, a un territorio de esta parte o de aquella de Europa. Para nada. Señoras y señores diputados, hay un dictador que tiene muchísimos abastecimiento de armas soviéticas, muchísimas reservas de armas de regímenes dictatoriales de Irán, por ejemplo, y para luchar así el Kremlin, de una manera cínica y de una manera deliberada, año tras año, paso a paso, ha estado intentando eliminar lo que vemos como algo nuestro, algo europeo, el valor como es el valor de la vida humana. El valor de la vida humana se ha destruido en Rusia. Nadie tiene valor. Las vidas de los rusos ya no tienen valor, solo las que están en el Kremlin y algunos más. Esa visita de Zelensky no ha gustado a algún miembro de la Unión Europea. Hablamos concretamente de Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, que ha dicho que la decisión de Macron de invitar al presidente ucraniano antes de la cumbre europea era inoportuna. Sin embargo, Meloni se ha mostrado a favor de seguir apoyando a Ucrania. Dice que Italia está totalmente comprometida con el apoyo a Kiev y que su contribución con Ucrania es de 360 grados. Meloni también ha dicho que la mejor manera de construir una opción de diálogo es mantener las fuerzas en el terreno en un nivel equilibrado. Se espera además que Meloni tenga conversaciones bilaterales con Zelensky al margen de la cumbre europea que ha comenzado en el día de hoy. Anoche Stoltenberg volvió a repetir que China puede aprender lecciones sobre lo que está haciendo Rusia en Ucrania para utilizarlas con Taiwán. Así lo ha dicho en su visita a Estados Unidos, donde compareció con Blinken y también con Lloyd Austin, el secretario de Defensa de Estados Unidos. Escuchamos a Stoltenberg lanzar ese mensaje a China. Beijing is watching closely and learning lessons that may influence its future decisions. So what happens in Europe today could happen in Asia tomorrow. China is substantially building up its military forces, including nuclear weapons without any transparency. It is attempting to assert control over the South China Sea and threatening Taiwan, trying to take control over critical infrastructure, including in NATO countries, repressing its own citizens and trampling on human rights, and deepening its strategic partnership with Moscow. Ayer Stoltenberg insistió en China después de que en los últimos días el tema haya estado en la tensión entre Estados Unidos y el gigante asiático por el globo espía que sobrevoló el territorio estadounidense. Y seguimos teniendo más informaciones sobre el globo, y es que Estados Unidos ahora dice que el globo chino es solo una parte de un programa de espionaje que ha desarrollado China durante años. Un portavoz del Pentágono ha insistido en que el espionaje chino ha estado durante años. Anoche Blinken llegó a decir que Estados Unidos había advertido a docenas de países sobre toda la extensión del espionaje chino, porque aseguró que Estados Unidos no era el único objetivo de este programa. Y China ha respondido a Estados Unidos. Ayer la Casa Blanca aseguró que intentó organizar una llamada telefónica entre los responsables de defensa por todo esto del globo chino, pero que China la rechazó. Bueno, pues ahora el Ministerio de Defensa chino ha salido a responder y a explicar por qué decidió declinar la oferta. China asegura que lo hizo porque Estados Unidos no había creado una atmósfera apropiada. Recuerden que todo esto tiene que ver con la saga del globo y que Estados Unidos, por cierto, derribó ese globo porque estaba convencido de que se trata de un globo espía, mientras China dice que es un globo meteorológico. Además, ahora China le ha reclamado a Estados Unidos que le devuelva los restos del artefacto, lo que todavía crea más tensión entre ambos países. Anoche, Estados Unidos fue acusado de las explosiones de los gasoductos Nord Stream y no por Rusia. Concretamente, quien los acusó fue un artículo escrito por un periodista ganador del premio Pulitzer que aseguraba que Biden estuvo detrás de la operación especial que llevó planeándose durante meses y que acabó con los gasoductos Nord Stream. Se trata del periodista Seymour Hersh, que ganó el premio Pulitzer hace 5 décadas y que a día de hoy tiene 85 años. El periodista basa su información en fuentes anónimas y asegura que los estadounidenses fueron quienes pusieron los explosivos que se activaban en remoto en un ejercicio llevado a cabo en secreto por la OTAN y que se conoció entonces como Balt Ops 22.
Bueno, el periodista incluye también en su artículo unas palabras de Joe Biden del 7 de febrero de 2022, unos días antes de que Rusia entrara en Ucrania. Biden habla en una rueda de prensa con Olaf Scholz y el presidente de Estados Unidos asegura ahí, y ahora lo escucharán, desde luego lo hace con mucha rotundidad, que si Rusia invade Ucrania van a acabar con el Nord Stream. La periodista en cuestión en esa rueda de prensa le pregunta entonces que cómo pretende hacerlo, cómo pretende acabar con el Nord Stream. Biden le responde simple y llanamente, lo haremos. Escuchen. Invades. That means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. La clave de todo ahora está en verificar esa versión del periodista que dice haberlo destapado todo. Hoy, por cierto, desde Reuters aseguran que no han podido dar veracidad a esa historia. Porque, recuerden, por ahora hay investigaciones oficiales en curso y no se ha filtrado nada sobre la identidad del autor del sabotaje. El profesor Antonio Alonso hoy nos aseguraba en Negocios Televisión que además de Estados Unidos, quien también suena como, bueno, pues posible agente o país dentro del ajo, es Reino Unido. Alonso recordaba que se decía que cuando Liz Truss dimitió, uno de los detonantes, se decía que era el mensaje que presuntamente había mandado a Anthony Blinken, al secretario de Estado de Estados Unidos, donde decía "It's done", lo hemos hecho. Y muchos consideraban que podía referirse a la destrucción de los Nord Stream. Truss dimitió un mes después justo de las explosiones de estos gasoductos. Vamos a recuperar ese fragmento de las respuestas del profesor Antonio Alonso, donde nos hablaba del Reino Unido y el Nord Stream. Este señor tendrá que demostrar de alguna manera o tendrá que dar algún tipo de prueba, digamos, para reforzar su teoría, porque de momento es solo una teoría y la investigación sigue su curso, por supuesto, pero parece más bien creíble que la que fue primera ministra, que ya casi todo el mundo ha olvidado su nombre, ¿no? La pobre Liz Truss, tuvo que dimitir precisamente por esto, porque la habían pillado comunicando por teléfono por un software espía o que le habían hackeado su móvil los rusos, en principio, ¿verdad? La habían pillado diciendo "lo hemos hecho" o "está hecho", ¿no? Entonces, a lo mejor sí que hay implicación de Estados Unidos, pero parece bastante evidente que el brazo ejecutor de esto fueron los servicios especiales del Reino Unido. Eso sería congruente con muchas declaraciones o algunas declaraciones que ha hecho Rusia en los últimos meses, señalando precisamente al Reino Unido como gran responsable en la escalada militar. Es una de las grandes dudas si damos o no veracidad a esta información de este periodista, insistimos, ganador del premio Pulitzer hace ya 5 décadas. El periodista cita fuentes anónimas, así que, bueno, pues será cuestión de tiempo que al final sepamos quién ha sido el verdadero autor del sabotaje del Nord Stream. Ezequiel Vistoletti, doctor en Ciencia Política, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Un placer acompañarlos. Bueno, Ezequiel, no sé si has podido echar un vistazo al artículo, famoso artículo de este periodista, ganador del premio Pulitzer, donde directamente acusa a Estados Unidos de este sabotaje y cita fuentes anónimas. Pero es que también en este artículo, y de hecho se lo hemos puesto a los espectadores hace un momento, el periodista cita también unas declaraciones de Biden del 7 de febrero de 2022, cuando dice explícitamente, y es que se lo hemos puesto ahora mismo en el informativo, dice directamente que si Rusia invade Ucrania, van a acabar con el Nord Stream. Estados Unidos va a acabar con el Nord Stream. Claro, parece un poco una forma de delatarse, ¿no? Y de hecho lo cita el periodista que escribe este artículo y dice que muchos dentro de la Casa Blanca estaban diciendo, oye, Biden aquí ha sido demasiado explícito. ¿Nos creemos este reportaje, este artículo del periodista o, bueno, es una información más que podría estar sesgada por una de las partes al final? El artículo presenta fuentes fidedignas y realiza un análisis profundo y certero, pero en general, en todas estas cuestiones, más allá de las confirmaciones o de las desmentidas,
los buenos analistas políticos realizamos un análisis de las relaciones de poder y de los intereses existentes detrás de un conflicto para determinar la plausibilidad, la probabilidad de los hechos. Y en estas últimas semanas están apareciendo muchas confirmaciones de cosas dichas a partir de los análisis politológicos de distintos hechos, como por ejemplo el hecho de que Estados Unidos rechazó las negociaciones en marzo del año pasado, algo confirmado hace unos días por el exministro israelí Bennett, el hecho de que Estados Unidos patrocinó la guerra inicialmente y de que la guerra ahora ya no representa un buen negocio para los Estados Unidos, algo documentado en las publicaciones de la Rand Corporation. La última de ellas apareció hace poquito bajo el título Evitar una guerra larga. Y este hecho también, el hecho de que, bueno, ahora aparece este artículo. Yo recuerdo en mi análisis del mismo caso haber realizado una reseña sobre las palabras de Biden meses atrás, básicamente diciendo esto. Pero más allá de esas pequeñas evidencias a favor o en contra de las declaraciones y de las desmentidas, en última instancia debemos realizar un análisis de los intereses. Y efectivamente, en el caso del Nord Stream 2, Estados Unidos y los países promotores de la guerra desde Occidente, bueno, parecían interesados en la interrupción de los flujos de gas, porque eso determinaba, por un lado, el cese de la relación entre Europa y Asia, por otro lado, determinaba el inicio de o la aparición de Estados Unidos como proveedor de gas a través del gas licuado, un enorme negocio, y a su vez generaba una subordinación total y absoluta de Europa a la OTAN, hegemonizada por los Estados Unidos, y generaba presión para una participación más fuerte en la guerra de Alemania y Francia, quienes desde el principio presentaban reticencias. Entonces, ese es el análisis de fondo. Si aparece un artículo o un dato o un dime o un direte, bueno, nos pueden ayudar, puede representar un dato más, pero el análisis politológico, serio, independiente y crítico, ese, y desde el principio parecía clarísimo lo del Nord Stream 2, y el hecho, incluso el hecho de que técnicamente no podía cualquiera perpetrar este atentado y que detrás de eso aparecían los sectores occidentales interesados en la continuidad de la guerra. Bueno, pues lo que está claro y lo que es un hecho es las palabras de Joe Biden entonces. La cuestión es si fue Estados Unidos o no, pero hay investigaciones oficiales en curso, así que seguramente esto acabe saliendo quizá en unos años, pero bueno, vamos a estar desde luego que muy pendientes a todo esto porque es muy interesante. Dime. Muy cortito, algunas cosas no mencionadas en ese artículo y por cierto sí mencionadas en mi análisis del tema hace ya algunos meses en mi canal Demoliendo Mitos de la Política, el hecho de que Dinamarca rechazó la participación de Suecia y de otros países de la Unión Europea en las investigaciones relativas al causante del hecho, respecto a quién había perpetrado el atentado. ¿Cuál es el interés de Dinamarca en rechazar la participación de terceros países en las investigaciones? Bueno, no quieren obviamente que aparezca el responsable a la luz y en poder, y esa información en poder de muchas manos. Así de sencillo. Bueno, y cambiando de asunto, hoy por ejemplo hemos tenido a Zelensky en el Parlamento Europeo, ayer estuvo en la Cámara de los Comunes del Reino Unido, habló y de una forma bastante curiosa sobre la petición sobre estos aviones de combate, estos cazas, dijo directamente: doy las gracias por adelantado por el envío de estos cazas, claro, sugiriendo que da por hecho que el Reino Unido se los va a enviar, y hoy en el Parlamento Europeo ha sido la gran ausente, ¿no? No ha habido ninguna mención a cazas, aviones de combate en su discurso. ¿Por qué Zelensky se lo pide al Reino Unido y no a la Unión Europea? Bueno, evidentemente porque Reino Unido aparece más dispuesto a esto y desde el principio representó la punta de lanza de los sectores occidentales tendientes a la continuidad de la guerra.
En Europa ya muchos líderes rechazaron esto, lo cual no determina necesariamente que de aquí a unos meses no convaliden el envío de casas, pero claro, eso connotaría un enfrentamiento directo. Yo presencio una sobreactuación en este momento de los gobiernos occidentales respecto a la demostración de apoyo a Zelensky, tanto ¿por qué? En primer lugar, por la visita de Zelensky al Congreso de Estados Unidos, ahora en Reino Unido, después en Bruselas, Campos Elíseos. Sin embargo, una vez más, remacho que desde el inicio de la cuarta fase de la guerra, desde más o menos, desde el fin de la contraofensiva, allá por o de los avances de la contraofensiva ucraniana ya por noviembre, comenzó una fase distinta de la guerra en la cual por primera vez para Estados Unidos la guerra parece como un mal negocio a partir de ese momento porque los objetivos ya parecen cumplidos. Entonces, la continuidad representa una medida innecesaria, más aún considerando la escalada creciente en el conflicto con China, de manera que Estados Unidos ya determinó el redireccionamiento de su política exterior desde el conflicto en Ucrania contra Rusia hacia China. Entonces, por un lado aparece eso y por otro lado aparece y la presión consiguiente a una negociación ligada a esos intereses materiales de Estados Unidos, y por el lado de enfrente la dinámica propia de la guerra de los sectores armamentísticos interesados en la venta de armas, de los halcones de la guerra de todas las partes, quienes siempre quieren más independientemente de la situación, de los intereses de sus países, incluso del chaleco de fuerza ideológico impuesto por meses y meses de discurso guerrerista y rusófobo. Bueno, esto genera que ante ese cambio en los intereses, en la situación material detrás del conflicto, que a la vez aparezcan sobreactuaciones en cuanto a el apoyo. Lo de los tanques también la entrega de tanques también puede aparecer en este contexto, ¿no? La presentan como una cosa fantástica, pero en realidad representa en términos militares algo relativamente secundario. Entonces, esa es la dinámica actual de la guerra, de contradicciones entre países hasta hace algún tiempo a favor de la continuidad de la guerra, pero ya no más, y por el otro lado la continuidad propia de la guerra, peligrosísima por cierto, porque esta dinámica podría desencadenar un enfrentamiento directo, el cual Europa y la OTAN no quieren realmente, pero bueno, esas las dos fuerzas en pugna actualmente. Bueno, pues Ezequiel Vistoletti, doctor en Ciencia Política, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros y también por darnos un poquito más de contexto sobre cómo hay que hacer un análisis más geopolítico de estas cuestiones que van saliendo de vez en cuando, donde, por ejemplo, a día de hoy tenemos ese artículo de un periodista que afirma saber que fue Estados Unidos quien perpetró ese acto de sabotaje. Por el momento, las investigaciones oficiales no apuntan directamente hacia ningún autor, así que todo hay que cogerlo con pinzas. Ezequiel, gracias. Un placer. Seguimos con la geopolítica, porque Rusia parece que se fía de la investigación del periodista Hers. De hecho, ahora el Kremlin ha dicho que estas informaciones deberían convertirse en la base de una investigación internacional. Así lo ha dicho el presidente del Parlamento ruso, que ha insistido en que esa investigación debería llevar a Biden y a sus cómplices ante la justicia. Además, dice que Estados Unidos debería pagar indemnizaciones a los países afectados por el ataque terrorista. La Casa Blanca, por su parte, ha rechazado de lleno el artículo. El G7 estará barajando ahora mismo una nueva ronda de sanciones, pero esta vez para los países que ayudan a Rusia. Las sanciones serían para empresas en China, en Irán, en Corea del Norte, que están suministrando a Rusia componentes y material tecnológico para fines militares. Por el momento no sabemos si esas sanciones se van a aplicar. Lo que sí que sabemos es que se estaría barajando la opción de hacerlo a partir del 24 de febrero, es decir, para conmemorar ese primer aniversario de la guerra en Ucrania. Y hoy, más de una semana después, tenemos ya, hablando ya de datos macroeconómicos, el dato de inflación preliminar de enero en Alemania. El IPC alemán ha subido 0,1 respecto al mes anterior hasta el 8,7%. Se esperaba que subiera más, hasta el 8,9%.
podemos decir por lo tanto que es una buena noticia, pero aún así tiene una parte mala porque se rompe esa tendencia de desinflación que veíamos en los últimos meses. Las malas noticias también llegan en la lectura mensual, porque aquí los precios han vuelto a subir después de que en diciembre viéramos deflación mensual. Ahora han subido un 1% frente a la caída del 0,8% que vimos el mes pasado. Unos datos que nos llegan con retraso porque Alemania decidió publicarlos una semana después de lo programado, citando problemas técnicos. La cuestión ahora es si con el dato alemán cambia algo ahora el dato de IPC de la eurozona. La Unión Europea se prepara para debatir en esta cumbre sobre la respuesta a la ley de reducción de inflación de Estados Unidos. Sin embargo, los líderes europeos han reducido la retórica dirigida a Washington sobre su plan masivo de subsidios verde. En cambio, se están enfocando en cómo mejorar sus propias políticas, para hacer que las empresas europeas sean más competitivas con Estados Unidos y China. En la cumbre de los líderes hoy se va a discutir sobre la flexibilización de las normas de subsidios para que los países puedan ofrecer más apoyo a las empresas de tecnología ecológica, así como formas de crear claridad regulatoria para atraer más inversión nacional. Hace menos de 2 meses, el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, dijo que con su ley de reducción de inflación, Estados Unidos estaba adoptando una política industrial que se hacía eco del modelo chino de repartir subsidios. Algunos amenazaron con presentar una queja incluso ante la Organización Mundial del Comercio. Desde entonces parece que las tensiones entre Estados Unidos y Europa se han moderado. Bueno, y Estados Unidos no va a imponer sanciones a India por comprar petróleo ruso. Así lo ha indicado el secretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Europeos y Euroasiáticos. Asegura que Estados Unidos se siente cómodo con el enfoque que tiene India y que están viendo resultados en el déficit presupuestario de Rusia. Además, Estados Unidos dice tener buena relación con India. Marta Isen, cuéntanos por qué Estados Unidos no va a imponer sanciones contra este país por comprar petróleo ruso. Estados Unidos no impondrá sanciones a India por sus compras de crudo ruso a pesar del tope de precios del G7 al crudo de Rusia y sus derivados. Así lo ha declarado la subsecretaria de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos de Estados Unidos. Ha dicho lo siguiente: no buscamos sancionar a India. Nuestra asociación con India, nuestros lazos con el país son una de nuestras relaciones más importantes. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Cuál es el contexto de trasfondo? Bueno, Estados Unidos considera que en estos momentos se están cumpliendo los objetivos del tope al crudo, es decir, seguir garantizando el suministro de crudo ruso, seguir proporcionando ese crudo al mercado, abasteciendo con el crudo de Rusia, pero a su vez minimizar los ingresos de Rusia a través de estas exportaciones. Es más, Estados Unidos se alegra de que países como la India se estén beneficiando del tope, aunque, como es el caso de India, no participe en él. Asegura que la India ha utilizado efectivamente su poder de negociación para poder negociar esos precios más favorables para el país. Como sabemos, después de ese aluvión de sanciones por parte de Europa, por parte del G7 en su conjunto, India y China se han convertido en los mayores compradores de crudo ruso, aprovechando esos grandes descuentos para la referencia de los Urales. El cambio en las importaciones de petróleo de India ha sido particularmente significativo, porque mientras que antes de que comenzaran las sanciones Rusia era un proveedor menor de petróleo, el año pasado se convirtió en uno de sus mayores proveedores. Recordemos que ya el año pasado Janet Yellen le decía a la India en un viaje que hacía en el país, decía, bueno, es que realmente nosotros lo que esperamos, se lo decía su homólogo, el secretario de Estado indio, decía, nosotros lo que esperamos es que vosotros os podáis beneficiar de este entorno en el que vosotros vais a tener unos precios mucho más bajos y por tanto vais a poder hacer acopio del suministro ruso. Así que por el momento lo que tenemos aquí es lo siguiente: Estados Unidos aplaudiendo esa capacidad de negociación mejor gracias al tope del G7. Hablamos ya de empresas de Wall Street porque Netflix parece que va con toda la artillería contra los que comparten contraseñas. Hace 5 años Netflix decía en su Twitter que el amor era compartir contraseñas. Vamos a ver si podemos ponerles ese tuit, ese gráfico de Netflix, donde podemos ver cómo entonces, en 2017, ya decía que, bueno, el amor era compartir contraseñas. Ahora, a 5 días del Día de los Enamorados, Netflix se convierte en el Grinch del amor.
Ahora la empresa deja atrás ese eslogan porque va por todas contra los que comparten contraseñas, y estamos hablando de 100 millones de personas según estimaciones de Netflix. La empresa ha empezado a introducir una gran variedad de medidas para evitar que los usuarios compartan cuentas, o por lo menos para ganar dinero cuando lo hagan. Y es que ahora Netflix va a obligar a todos los usuarios de una cuenta que estén conectados al mismo wifi, es decir, que se vea Netflix solo en un hogar. Y para evitar que eso no se cumple, bueno, pues cada 31 días el usuario deberá abrir la aplicación, y si Netflix detecta que no está conectado al mismo wifi, no podrá verse la aplicación. Pero los que quieran ver una misma cuenta en sitios distintos van a tener que pagar un pequeño sobrecoste. Por ejemplo, ese sobrecoste en España va a ser de casi 6 euros, 5,99. Bueno, pues ya tenemos encima de la mesa el dato de cada jueves a las 2:30 de la tarde, dato de peticiones de subsidio por desempleo de la última semana. Ya saben, es la ayuda que piden los estadounidenses que se han quedado en el paro. Pues bien, la semana pasada teníamos un dato que sorprendía para bien, menos peticiones de subsidio por desempleo de lo que se esperaba, pero en este caso no es así y tenemos más de lo que estaba estimado para esta semana, concretamente 196.000 peticiones de subsidio por desempleo en la última semana en Estados Unidos. Se esperaba que subiera desde 183.000 de la semana pasada a 190.000. Finalmente ha subido a 196.000, así que queda ligeramente por encima de lo esperado. Bueno, tampoco son demasiado malas noticias, pero sí que es cierto que en este sentido aquí, en un dato semanal que nos puede dar un poquito más de información, más adelantada de lo que nos pueden dar los informes de empleo que conocemos mes a mes de una forma retrasada, porque es información de hace un mes. Aquí nos están dando información de que hay más personas de lo estimado que están pidiendo ayuda por quedarse en el paro en Estados Unidos. Un paro que, por cierto, ha bajado. Esta tasa de paro bajó del 3,5 al 3,4, el mínimo en 54 años en Estados Unidos. Enseguida vamos a hablar sobre este asunto con Yuri Rabasa, pero antes, más información sobre compañías concretas. Bueno, concretamente sobre empresarios concretos. Más problemas para Elon Musk. Le acusan de haber transmitido patógenos de forma ilegal en su empresa Neuralink. Así lo dice una organización de bienestar animal que ha dicho que planea solicitar a una agencia del gobierno de Estados Unidos que investigue la compañía de implantes cerebrales de Elon Musk, a Neuralink. Todo por los registros que, según han dicho desde esta organización, muestran un movimiento potencialmente ilegal de patógenos peligrosos. El Comité de Médicos de Medicina responsable sugieren que hubo movimientos inseguros de implantes extraídos de cerebros de monos, unos implantes que pueden haber transmitido enfermedades infecciosas en violación de la ley federal. También de empresas europeas. Credit Suisse, concretamente, el banco suizo, el gran temor del sector bancario. Hoy ha presentado sus cuentas y ha obtenido el peor resultado de su historia en 2022, incluso peor que en la crisis financiera de 2008. Y es que los clientes de mayores patrimonios han retirado en 2022 100.000 millones de dólares del banco. ¿Qué es lo que le ha pasado a Credit Suisse? ¿Qué dice su diagnóstico de los resultados? Eva Villanueva. Muy buenas. Credit Suisse ha presentado este jueves el balance de 2022 que se alza con el peor registro de la historia del banco suizo desde la crisis financiera, desde 2008. Son 2 años de caídas consecutivas, 5 trimestres consecutivos de pérdidas que no terminan con un punto y final, ya que anticipa la entidad que 2023 también será un año teñido de rojo. Pero habrá luz al final del túnel porque en ese plan de reestructuración reitera ese objetivo de ser rentable en 2024. El banco, que hay que señalar, ha retrasado el pago de bonos a sus banqueros, ha presentado unas pérdidas de 7.293 millones de francos suizos, al cambio unos 7.400 millones de euros, que supone multiplicar
en 4,5 veces las pérdidas de 2021. Desde la entidad atribuyen el mal resultado de este último ejercicio en parte por el impacto de las rebajas crediticias que, según ha señalado, han ahuyentado a los clientes de hacer negocios con la firma en un momento en el que, además, hay que señalar cómo Credit Suisse se ve envuelta en ese cambio de reducir su exposición al volátil negocio comercial y centrarse en la gestión de patrimonios. Si miramos a los números, se ve claramente que los ingresos comerciales se han hundido. En renta fija se desploman un 84% respecto al año anterior y en renta variable en un 96%. Es importante señalar que en el último trimestre del año es cuando se ha asestado además uno de los grandes golpes. Es verdad que esos últimos meses del año se arrojan pérdidas superiores a lo esperado, pero eso sí, son 3 veces inferiores a lo que se registraba de caídas, de pérdidas en el trimestre anterior. Sin embargo, se ha concentrado en este periodo la mayor fuga de clientes, la mayor salida de capital, en concreto en el marco de 2 semanas de octubre, y que hace que en el conjunto del año se haya perdido esa fuga sin precedentes de 124.500 millones de euros, lo que hace que los activos bajo la gestión de Credit Suisse se hayan caído un 19,8%. El CEO de la compañía, el CEO de la entidad, Ulrich Körner, reitera aún así esos planes de rentabilidad para 2024, lo ha dicho en una entrevista a Bloomberg Televisión, y de hecho en las últimas horas su director financiero apuntaba como la unidad de gestión patrimonial ha visto ya entradas en enero, particularmente en Asia-Pacífico. Körner, el CEO, lo que ha dicho es que el plan de reestructuración avanza a buen ritmo y apunta cómo la entidad ha recaudado ya 4.000 millones de dólares en capital fresco y ha cerrado la venta de su grupo de productos utilizados a Apollo, con la expectativa de registrar unas ganancias de 800 millones de dólares en el primer trimestre. Por lo tanto, desde Credit Suisse, frente a anotarse el peor año desde la crisis financiera, confían en sus planes de recuperación. Bueno, pues está hablando ahora mismo Volodymyr Zelensky, de nuevo el presidente de Ucrania, junto con Charles Michel y también con Ursula von der Leyen. Enseguida vamos a ir ya con esas declaraciones que está dando el presidente de Ucrania. Ya saben que ha viajado hasta Bruselas para esa cumbre europea. Vamos a preparar enseguida esas declaraciones, esa señal que nos va llegando desde Europa. Pero antes vamos a saludar también en los próximos minutos a Yuri Rabasa, trader financiero, analista y director del máster en trading financiero de ForexDuetAcademy.com. Yuri, muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, Yuri, quería preguntarte por las peticiones de subsidio por desempleo que acabamos de conocer hace nada, apenas 8 minutitos en Estados Unidos, unas peticiones que han subido un poco, pero no sé si tanto como para empezar a preocuparnos, ¿no? Porque han subido desde las 183.000, si no recuerdo mal, de la semana pasada a 196.000. Además es una subida un poco peor de lo que se esperaba. Se esperaba que subiera a 190.000, finalmente ha sido a 196.000. ¿Sigue el mercado igual de fuerte que veíamos la semana pasada a pesar de este mini repunte en las peticiones de subsidio por desempleo? Totalmente, realmente no llega a ser ni un repunte. Tendríamos que ver una cierta tendencia en los distintos jueves, en jueves subsiguientes, cómo va aumentando. Si no vemos un cambio de tendencia en la creación de empleo en Estados Unidos, o en este caso en la destrucción de empleo, no podemos decir que haya tocado suelo. De hecho, lo has comentado antes, los datos de empleo del viernes pasado fueron tan buenos que reaccionó de forma negativa en esta especie de paradoja que tenemos en los últimos meses en los mercados, que es que las buenas noticias macro desencadenan ciertos movimientos en sentido contrario en las bolsas, ¿no? Las bolsas siguen fuertes, de hecho la bolsa europea sigue con una tendencia alcista muy sobrecomprada, muy extendida, en mi opinión necesita de algún tipo de corrección en algún momento, y tendríamos que ver a la bolsa americana. Estamos muy pendientes de ver en qué sentido va la apertura. Creo que el ruido causado en el Nasdaq de ayer por Bardo en Google no le daría tampoco mucha importancia. Estamos en un momento en el que la inteligencia artificial va a crear ruido en los mercados, volatilidades de muy corto plazo, pero de momento no está afectando a las tendencias de largo plazo. ¿Cuáles son las tendencias de largo plazo? Pues deberíamos, en mi opinión, ver cómo la bolsa americana en las próximas horas o pocos días a más tardar vuelve a retomar la senda de máximos, siguiendo el mismo camino
que está en estos momentos llevando la bolsa europea. Es decir, hemos visto en meses anteriores cómo la bolsa europea ha actuado casi de indicador adelantado de lo que podía hacer la bolsa americana. Creo que sigue esa dinámica en estos momentos. La bolsa americana, tras romper, concretamente estoy compartiendo pantalla ya, tras romper el 4100, el S&P 500, podemos ver cómo se ha tomado un cierto descanso, ha hecho una consolidación de unas pocas jornadas, que esto en realidad es una buena noticia, porque para que haya tendencias sanas tiene que haber avances, correcciones o avances y consolidaciones. Esta es una consolidación por encima del nivel 4100. El hecho de que esté manteniéndose unos días por encima del 4100 es bueno. Es decir, en mi opinión, si supera el 4200 puede realizar un rally alcista notable en la bolsa americana, tanto el S&P 500 como de forma muy correlacionada iría en la misma dirección ya el Nasdaq. Ahora mismo vuelve a entrar el dinero en el sector tecnología y el Russell 2000, que ya nos anticipó ese punto de giro con días de antelación. En estos momentos se está corrigiendo más porque los movimientos en el Russell suelen ser algo más exagerados, pero que también puede dar oportunidad de largos para aquellos que se hayan perdido la entrada anterior. En mi opinión está completamente descontado ya que el final de la caída de la bolsa del año pasado ha finalizado y que se están empezando a construir posiciones de largo plazo. La bolsa europea, como decía, está bastante sobrecomprada. Vemos el S&P 500 que ahora mismo, perdón, el IBEX 35, que en estos momentos pues está ya nada menos que en los 9.300, ha realizado todo el camino desde los mínimos de los 7.300 prácticamente con una sola corrección, de ahí que comente que está bastante sobreextendido. En mi opinión, el 9.300 lo tendría que desgastar lo suficiente como para que se mantenga algún tiempo en ese nivel antes de continuar en la tendencia, pero su tendencia alcista sigue plenamente vigente. El DAX, la bolsa alemana, realizando unos máximos, tendencia sana, clara, que no debemos esperar otra cosa más que continúe. Una tendencia cuando se inicia tiene una gran inercia y suelen continuar. El FTSE rompió un máximo muy importante, que era el de los 7.900, consolidó durante unas pocas horas y ahora vuelve a estar marcando nuevos máximos, ¿no? Por su parte, en las divisas vemos cómo tras esos datos de empleo del viernes pasado, cómo corrigió al alza el dólar index, pero la tendencia sigue plenamente vigente, tendencia bajista para el dólar por el momento, con lo cual es bastante probable que inicie un nuevo ataque a mínimos el dólar index. ¿En qué puede afectar eso al euro dólar? Pues que el euro dólar realizaría un ataque de nuevo a máximos, posiblemente a la zona de 1.09, 1.10 en no muchos días. Es decir, la tendencia alcista en el euro dólar sigue plenamente vigente. En la libra hay diferencias, porque la libra detuvo su tendencia alcista, ha realizado un doble techo y hay que vigilar mucho el nivel de 1.18 y un poquito más, porque sería la línea de confirmación, el nivel de confirmación que confirmaría que el mercado podría darse la vuelta con la libra. De momento lo más probable es que se establezca un rango entre estos dos niveles, entre 1.24 aproximadamente y ese 1.18 que comentaba. Las materias primas, el oro, con una corrección que en mi opinión es bastante sana, una corrección fuerte a raíz de la entrada en el dólar, de dinero en el dólar, por el ruido que causó el dato de empleo del viernes pasado, pero que en mi opinión lo que puede dar es oportunidad de largos para todos aquellos que estén posicionados largos o tengan visión de tendencia alcista en el oro para el 2023, ¿no? Este tipo de correcciones suelen dar oportunidad de entrada largo, ¿no? Y como decía, pendiente de cuál va a ser la reacción cuando abra el mercado americano de Google, en mi opinión no es más que ruido de corto plazo y no deberíamos esperar más que retome la senda alcista junto con el resto de tecnológicas a no mucho tardar. Yuri Rabasa, trader financiero, analista y director del Máster en Trading Financiero de Forex Duet Academy. Muchísimas gracias por estar con nosotros, nos quedamos sin tiempo, me hubiera encantado profundizar un poco más en Apple, en Alphabet, perdón, en Disney y en Netflix, que hoy también está en boca un poco de todos los usuarios en redes sociales, porque la compañía, entre otras cosas, pues bueno, está ya planeando ese
plan maestro para evitar que se compartan contraseñas. No está gustando a la gente porque supone acabar pagando más, básicamente. Pero bueno, nos quedamos sin tiempo. Yuri Rabase, muchas gracias. De nada, cuando quieras. Hasta luego. Bueno, y nosotros nos despedimos ya, pero les vamos a dejar con la rueda de prensa de Zelensky, con Charles Michel y también con Ursula von der Leyen. Ha empezado hace un ratito, ya ha terminado, pero vamos a recuperar esa señal, esas declaraciones de los tres para poder también profundizar un poco más. Zelensky, en su anterior discurso en el Parlamento Europeo, no ha mencionado nada sobre aviones de combate, sobre cazas. Vamos a ver si en esta rueda de prensa sí lo ha hecho. Así que les dejamos con ello, no se vayan y enseguida, en cuanto termine esa rueda de prensa, esa retransmisión de la rueda de prensa, les dejamos ya, como siempre, con Rolling Stocks, con Marta Iser. Gracias. Pone más de 10.000 millones de euros